Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, es una alegría estar una semana más con ustedes y poder conversar hoy una vez más con mi hermano Ervin, pero hoy con el programa 50. Y es una alegría poder también celebrar esta meta de 50 programas, conversando, pero también teniendo un invitado muy especial, nuestro hermano y pastor y psicólogo Ronnie Soto. Ronnie, bienvenido una vez más. Muchas gracias, un placer y un privilegio compartir el programa 50. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Aquí también agradecer a Linaje Producciones, a Gilo, por todo el trabajo ya de 50 semanas de trabajo que se celebrarán como tiene que ser, ¿verdad? En nuestra comunión. Y es que la semana pasada, conversando con nuestro hermano, pues hablábamos de un tema muy, muy importante. Y como siempre decimos, son temas que no pretenden abarcar el tema en general, sino pretenden incentivar a la investigación para continuar reflexionando acerca de los temas, porque en 25 minutos ese es el propósito. Pero hoy, primero agradecerte de nuevo, como decía Alonso, una semana más que nos acompañas. Y aprovechando igual tu presencia, quería proponerte el conversatorio acerca de la importancia de un amor práctico. Es decir, vos que trabajás desde el punto de vista pastoral y del punto de vista psicológico en relaciones de pareja y demás, ¿qué entendemos con un amor práctico para que se pueda, establecer una relación sana? Esto es porque en Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y cómo hacerlo en una sociedad que promueve el autointerés y la búsqueda de la propia felicidad. O sea, ¿cómo lograr un amor así dentro de un sistema social como el que tenemos? Sí, y muy importante, digamos que los seres humanos mayoritariamente aprendemos por vías que ya están como descritas, ¿verdad? Es decir, en todo lo que es la teoría del aprendizaje, conocemos algunas cosas que funcionan y funcionan muy bien. La repetición, por ejemplo, es una vía, la vía magistral, por ejemplo, pero hay una de la que quiero agarrarme ahorita y que va muy bien con este asunto del amor, y es el tutelaje, es decir, la posibilidad de que alguien me modele cómo es que yo tengo que hacerlo. En el caso del amor, nosotros no hemos sido dejados, por decirlo de alguna manera, huérfanos, sino que tenemos con quién relacionarnos para entender eso. Cuando nuestro Dios nos salva, dice que nos incorpora en su familia. Entramos en una relación donde somos amados por el Padre y por el Hijo, que dice que no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Entonces, desde un punto de vista del amor, Filipenses capítulo 2 ya nos dice, modelemos el amor que una vez fue mostrado a nosotros. Entonces, lo primero para responder a esa pregunta es que un amor práctico tiene que ver con un amor modelado. Tiene que ver con un amor que yo imito, si se quiere, de alguna manera, como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? O sea, tengo que imitar ese amor. ¿Cómo amó Cristo? ¿Cómo amaría Cristo en este momento? ¿Qué haría Jesús en este instante con esta relación? Y lo segundo es que ese amor práctico tiene que ver con el hecho de que yo hago cosas. A eso se refiere práctico. Práctico, si nosotros dijéramos, hay un tipo de amor que es práctico, pero nunca se demuestra, nunca se nota, nunca se ve, entonces dudaríamos de eso. Diríamos, es más un amor teórico, es más algo que está sometido a la teoría nada más y no a la práctica. Práctica involucra que yo tengo que hacer algo. ¿Qué es eso que tengo que hacer? Al final de cuentas tengo que llegar a la cuenta de que soy un receptor de amor. La palabra de Dios dice que una vez que nosotros somos salvos, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. O sea, yo soy un receptor de amor, recibí amor y ahora el Espíritu Santo que vive en mí me da la capacidad para amar. Yo puedo amar. Ahora, ¿cómo hago eso?
poniendo en práctica las cosas que normalmente yo haría para demostrar amor. Entonces lo importante es ese punto de cómo demuestro amor. Amor práctico tiene que ver con cómo lo demuestro, ¿verdad? Entonces tal vez uno podría pensar en cuestiones como, por ejemplo, si Santiago 1, 19 al 20 dice que nosotros tenemos que estar más capacitados, más aptos y también más entregados a la escucha que al habla, y que producto de ello, dice, se evita el conflicto, porque dice que no se llama la ira al conflicto. Entonces yo tengo que decir, momento, aquí hay algo que yo ya se me modeló como lo hacía el Salvador, tengo que hacerlo yo ahora. ¿Y qué me pide la Biblia que haga en forma práctica? Escuche. Escuche más, una escucha empática, como menciona el Sermón del Monte. Escuche poniéndose en los zapatos del otro. Bueno, voy a poner en práctica escuchar poniéndome en los zapatos del otro. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para escuchar. Proverbios me dice que la palabra bien hablada es una palabra que se planifica primero. Voy a planificar entonces qué es lo que voy a hablar. Son formas prácticas en las que yo demuestro que la persona a la que me estoy refiriendo quiero que se sienta amada. Me parece sumamente interesante esos dos conceptos que estás poniendo en la dirección del amor al prójimo. Cuando hablamos de amor al prójimo, si bien es cierto, en nuestro contexto ministerial de Levanta, tiene mucho que ver con la esposa, con el cónyuge, con el matrimonio y familia, pero también el amor al prójimo se extiende en toda relación, por más superficial o lejana que sea. Por ejemplo, como hablamos siempre con Ervin, cuando conducimos nuestro carro, cuando vamos a un restaurante con la persona que nos atiende y demás, dos cosas muy importantes que puedo extraer de esto es el modelaje. Hace mucho tiempo salió esta expresión, ¿verdad? O esta frase, ¿qué haría Jesús? No sé si se acuerdan que era una pulserita con unas siglas y demás, ¿verdad? Creo que qué importante es desarrollar ese principio, ¿verdad? De aprender del modelo de Cristo, cómo practicar ese amor, ¿verdad? Bueno, de hecho es bíblico. Y partiendo del ejemplo del perdón, ¿verdad? Tenemos que perdonarnos como Cristo nos perdonó. Ya hay un modelo que yo necesito imitar. Pero por otro lado, la practicidad. Al menos yo intento ser lo más intencional posible, y a veces cuando son solamente palabras me siento como que me quedo vacío, como que faltó algo más. Y a veces, de hecho, Primera Juan habla de no amar solamente de lengua y de palabras, sino en hecho y en verdad. Entonces creo que es muy importante, cuando unimos los dos principios que ya vos lo explicaste, simplemente lo muestro mi perspectiva o mi admiración a este ejemplo, modelar y practicar hacia cualquier persona. Primero a mi esposa, por supuesto, por ser el prójimo más próximo, pero conforme se va extendiendo, no cambia el modelo que aprendí, o que aprendemos de Dios, y también que lo hacemos práctico. Sí, y es que, Ronnie, como sabemos, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de ser amados y una necesidad de ser escuchados, de ser respetados, de ser valorados. Esa es una necesidad intrínseca, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros preguntamos cómo sabernos amados y respetados, o sea, cómo yo me doy cuenta que soy amado o respetado por una persona, me parece, con lo que nos está explicando, que se vincula en cuanto a la voluntad de respuesta que la otra persona tiene a lo que yo tenga que decir, y viceversa. Y afectaría, dentro de tu experiencia pastoral y profesional, notar las consecuencias de una interrupción en esa voluntad de comunicación y de respuesta que puede generar en los conflictos de pareja. Totalmente. Y tal vez hay como un paso previo a la respuesta, ¿verdad? Porque los seres humanos normalmente, cerebralmente hablando, recibimos primero el estímulo, luego procesamos el estímulo y damos una respuesta. Entonces, ubicándonos en la respuesta, diríamos, bueno, la respuesta no viene sola. La respuesta es más bien el resultado de un proceso interno en el que yo evalué primero lo que estaba llegando. Por ejemplo, si a mí mi cónyuge me dirige la palabra y me hace una pregunta, ¿ya está el almuerzo? Depende de cómo yo procese esa pregunta, así va a ser mi respuesta. Puede ser que yo procese la pregunta diciendo, mira, otra vez reclamándome, si quisiera que el almuerzo esté ya, ¿por qué no vino a ayudarme?
Y de ese procesamiento de lo que se me dijo va a producir una respuesta quizás inadecuada. ¿Cómo va a estar listo si usted no me ayuda? Y etcétera. En cambio, si la respuesta está mediada por un proceso diferente, y ahí es donde quiero intervenir, ¿verdad? Ahí es donde interviene el Espíritu Santo, ¿verdad? Mediando en esa respuesta para decir, no, tranquilízate, mira, cálmate, no tiene ningún sentido que armes un problema ahorita de la nada. Más bien, cálmate primero, respira hondo y ahora sí, da la respuesta. Lo segundo e importante en cuanto a la respuesta es que nosotros respondemos también en términos de lo que hemos vivido. Claro. Y de la forma en la que nosotros nos gusta sentirnos amados y la forma que amamos no es igual. Los seres humanos no amamos ni nos sentimos amados igual. Sí. Y eso vemos en mucho al Señor Jesús caminando allí en el Nuevo Testamento, donde queda registro de sus acciones, lo vemos acercarse y la manera en que Él se acerca a las diferentes personas no es la misma. Parece la misma, pero si uno empieza a detallar, uno ve que a algunos se les acerca desde el servicio, a otros se les acerca desde la palabra, a otros se les acerca desde el toque físico, a otros se les acerca, desde la se les acerca. Ajá. Sí, claro. Entonces, esa forma también tiene mucho que ver. Hay un dato curioso, ahora sí, pensando en la respuesta, que aparece en 1 Corintios 7, cuando Pablo empieza a hablar acerca del matrimonio y empieza dando respuesta a alguien que le había preguntado al respecto. Él más adelante dice, bueno, si el hombre no casado quiere casarse, puede hacerlo, y si la doncella quiere hacerlo, puede hacerlo también. Y luego él advierte y dice, bueno, ya no va a tener, a mi juicio, dice él, tanto tiempo para dedicarse al Señor, pero cada quien es dueño de sus acciones. Pero una cosa que él plantea es que una vez que se da ese proceso para llegar a alcanzar un matrimonio, la persona debe hacer lo que le agrada a la otra persona. Y ese concepto de lo que le agrada involucra una investigación concienzuda de toda la vida. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te puedo halagar? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Entonces, esa investigación es necesaria para poder nosotros dar las respuestas también que se esperan. Y está el otro caso, que es el más tétrico y el más terrible, que es el de mi enemigo. Todo esto funciona bien hasta donde le hemos dicho, cuando se trata de mi amigo, de mi esposa, de mi familiar, de alguien a quien yo amo y a quien es fácil amar. Pero cuando yo tengo que hacerlo con mi enemigo, con quien no tengo necesariamente la energía para hacerlo, entonces necesito el auxilio más que nunca del Espíritu Santo para poder decir, ok, ahora con el Espíritu Santo voy a poder prodigar esa práctica. El Señor Jesús dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Prepárale el alimento. Ubique el alimento justo enfrente de la persona, invítele para que coma, es su deber, todo eso tienes que hacerlo. Si te invita a caminar una milla, dile que le puedes ayudar una milla más. Son elementos prácticos. Y dice, ¿por qué? Ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, va a haber un cambio. Va a producir quizás avergonzamiento en la otra persona, en el sentido de decir, ¿cómo puedo yo responder tan mal si aquí hay alguien que me está demostrando amor? Entonces, siempre sigue siendo práctico, ¿verdad? Sigue siendo práctico cada vez. Yo necesito mostrar de alguna manera que me importas lo suficiente como para hacer algo por vos. Y qué interesante porque todo está en esa dirección uniforme hacia el amor hacia nosotros mismos. Porque yo preguntaría, ¿por qué un enemigo es nuestro enemigo? ¿Por qué? Simplemente porque no cumple mis expectativas, simplemente. Es decir, si lo vemos generalmente es simplemente una persona que no se adapta a lo que yo pienso, que no hace lo que yo quiero o que me afecta a mí y por tanto es mi enemigo. Pero dentro de esta persona también, como ser humano, está la dignidad, la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que te digo que un enemigo dejará de ser enemigo en tanto este amor que estás diciendo que ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5, cumpla el propósito de la dinámica que vemos desde el seno de la Trinidad. Es salir, darse, no quedarse dentro de, sino exteriorizarse, darse. Y en esa dinámica creo que avanzaríamos mucho en el sentido relacional, en tener lo que tenemos para darlo, para tener un sentido del amor. No, el sentido no es hacia nosotros. El sentido es, como bien lo estás diciendo, somos receptores y tenemos una dinámica también de ser emisores. Sí, me parece muy interesante estos principios que se hablan
en cuanto al amor, en cuanto a la dignidad de la persona, y poniéndolo en la perspectiva de la violencia doméstica, tal vez a manera preventiva. Obviamente podemos también hablarlo de una manera de protección o una restauración posterior a casos, ¿verdad? Como en la variedad que se manejan, pero de forma preventiva, pensar quizá en personas que estén escuchándonos o que podemos compartir y que están comenzando a dar pasos peligrosos en caminos sinuosos en diferentes tipos de abusos verbales, emocionales, abusos que no son tan notables como el físico, pero que al fin y al cabo son, es violencia doméstica. Entonces, y por ahí ya ha habido quizá esos destellos en el corazón del agresor, de saber que probó que no pasó nada, que va tanteando cada vez más hasta llegar a un control, que al fin y al cabo hablamos de que era control sobre la víctima. Poder que controla, sí. Correcto, exactamente. Ahora, ¿cómo poder aplicar en la forma práctica un hombre tal vez con un temperamento agresivo, un hombre impulsivo, un hombre violento? Porque eso que decís es un modelo de Cristo en esencia. Esa es la verdadera masculinidad bíblica. Eso es lo que es un hombre, el modelo de Jesucristo. No lo que pues el machismo que conocemos popularmente modela. ¿Cómo aplicar entonces en un hombre con esas tendencias estos principios que hemos conversado acá? Muy bien. Digamos que hablando particularmente de la violencia y de la forma en que la violencia se lleva, lo primero que uno tiene que tal vez poner sobre la mesa es que la violencia es aprendida, la violencia no es heredada. La violencia no está posada sobre la nada. Hubo un proceso de aprendizaje. Aprendí a ser violento. Entonces, así como uno aprende, uno también puede desaprender la violencia. El punto sería cómo. Cómo hacerlo, y ahí es donde viene el mayor desgaste, especialmente en el área terapéutica, porque involucra una confrontación, involucra que yo tengo que confrontar a la persona con que la manera en que se conduce está siendo una manera dañina, porque dice cosas que no debiera decir, porque destruye cosas que no debiera destruir, etcétera, o porque golpea o lo que sea que esté haciendo. Entonces, ese es como un primer nivel. Un primer nivel es, yo necesito entender que esto fue aprendido y necesito entender cuándo lo aprendió y cómo lo aprendió, porque me va a ayudar a que lo desaprenda. En la cultura nuestra, por ejemplo, muy mediada por los vicios, es muy común que una persona pueda sentir la doble vía, ¿verdad? La vía del abusador, pero la vía del que necesito, porque aunque me abusa, me da cierto nivel de amor, entre comillas, ¿verdad? Cierta atención que nadie más me da. Entonces tolero lo uno para preservar lo otro. Entonces uno dice, bueno, si eso es lo que está anclado ahí, es lo que yo necesito, con la ayuda de Dios, romper. Ya propiamente del abusador, qué importante también el hecho de ayudarle a ese abusador a distinguir, mira, la forma en que vos te comportás tiene de alguna manera una serie de disparadores que son muy notorios y que si sos cuidadoso vas a empezar a darte cuenta que estás llegando a ese punto donde el punto de quiebre, donde las cosas se van a salir de control. Entonces, si yo conozco esa dinámica, si yo digo, no, mira, ya yo sé que cuando mis fosas nasales se expanden demasiado, cuando yo siento que tengo mis ojos muy abiertos, cuando yo siento cierto calorcito ya, cuando tengo cierto movimiento en mis manos, estoy saliéndome de control. Entonces empiezo a aprender la base fisiológica que hablábamos antes. Cómo me comporto cuando estoy a punto de tener una reacción que es incorrecta. Ahora, ahí no media el amor. Si uno lo ve, uno diría, el amor no es como una corriente que me llega para decirme, cálmate. No. Más bien el amor es una forma de vida. Y esa forma de vida está mediada por el hecho de que yo digo, no, yo necesito cambiar, por ejemplo. Necesito cambiar porque esta persona me importa lo suficiente y sucede que me importa 90% de las veces y hay un 10% que no, que es cuando me enojo sin razón o cuando no sé controlar mi enojo y entonces necesito calmarme. O en el otro caso, no, yo estoy atado a un vicio y ese vicio es el que provoca la conducta que tengo, que es una conducta sumamente dañina, nociva. Entonces, ese punto, digamos, es necesario entenderlo. Ahora hablaba, hermano Erwin, de este concepto de amarse a uno mismo. Y mucha gente se esmera por entender que tiene que amarse a sí misma como un reflejo.
Es decir, me veo en el espejo y amo lo que veo. No, en realidad no es eso. Me veo a la luz de las Escrituras y producto de lo que encuentro en ellas y de lo que encuentro que Jesús ha hecho en ellas por mí, entonces yo reformulo quién soy. Entonces es un proceso que es donde quiero cerrar, identitario. Al final de cuentas va a afectar mi identidad. Como yo me veo, como yo me siento, como yo soy. Si el Señor dice que yo soy luz, me voy a ver como luz. Si dice que soy sal, me voy a ver como sal. Si dice que soy un embajador, me voy a ver como embajador. Si dice que soy un receptor de amor, que puedo dar amor, así es como me voy a ver. Va a afectar mi identidad para que de esa manera también yo pueda darlo, pero sin afectar la identidad. Es una cuestión más fingida, por eso en Romanos 12 que dice el amor sea sin fingimiento, porque es como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Si me conviene, voy a mostrarme amistoso contigo para hacer suponer que hay amor, pero en realidad no lo hay. Dice, no, que sea algo más nacido de tu identidad que tiende a amar al ser humano por ser simplemente un ser humano. Has tocado puntos importantísimos, que ese es el problema, que quisiéramos tener unos 10 programas, ¿verdad? Uno que me llama la atención es la necesidad de estar identificando nuestras emociones, reflexionando acerca de ellas. Y la pregunta sería, ¿qué tanto nosotros, luego de un conflicto, terminamos viendo qué se mostró en ese conflicto que estalló de nuestro corazón? Porque generalmente enfocamos en el conflicto como tal, pero no enfocamos qué produjo, qué huele después del conflicto en mí. Y esa reflexión, como bien nos está explicando, sería un avance fundamental para un proceso relacional. Totalmente, pero volvemos a lo mismo. No tengo normalmente ese espacio ni esa buena costumbre de decir, voy a detenerme a pensar hábito, en lo que he hecho. Es un hábito. Ese hábito de decir, no, momento, no solo fue que me equivoqué. La razón por la que me equivoqué fue porque A, B, C y D. Mira, tengo presión en el trabajo, es muy cierto. No supe controlar esa presión y vine a casa y te grité. Y ahora me doy cuenta que es que no estoy sabiendo manejar la presión en el trabajo. Diseñemos cómo voy a hacer de aquí en adelante para. Entonces, eso me ayudaría a identificar esos famosos disparadores que hablábamos ahora. No, mira, es que todo va bien contigo, pero yo te voy a decir algo. De alguna manera nuestras conversaciones llegan a un punto donde de alguna forma yo me siento atacado y ya entendí cómo me siento atacado. Me siento atacado cuando me señalas, me siento atacado cuando haces ciertos ademanes, ciertas caras, ciertos gestos que me dicen a mí que me estás atacando. Y entonces, pero claro, tuve ese tiempo. Ahora, la Biblia establece ese tiempo. Es interesante, porque nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando de la oración, dice, cuando estéis orando, perdonad. Es como que el Señor dijera, el perdón debiera ser tan rápido como sea posible. Pero ese proceso de perdón no significa solamente la aceptación de que alguien me hizo algo, de que yo hice algo, sino la reflexión. Si yo estoy allí en el tiempo de oración, volvamos al ejemplo que estamos poniendo, y yo estoy pensando, bueno, acabo de gritarle a mi esposa, acabo de tratarle mal, no es algo que tuve que haber hecho. Dios, usted sabe que yo no quería hacerlo, pero hay factores que están afectando mi vida. Ese es un tiempo de reflexión directamente con Dios. Y Dios va a dar su parte también. Dice, bueno, ten cuidado, y una vez que me levanto de allí, ya tengo elementos de reflexión que yo puedo compartir. En este caso con mi cónyuge, por ejemplo, para decirle, mira, me equivoqué y me he dado cuenta de esto, esto y esto, por ejemplo. Me parece muy interesante. Mientras hablabas, venían mil cosas a mi cabeza. Uno, creo, no sé si ustedes piensan igual, pero creo que nuestra cultura latinoamericana es poco reflexiva. Somos muy impulsivos. Confrontativa. Poco confrontativa. Correcto. Y también reflexiva. O sea, nosotros no vamos a la confrontación correctamente entendida, pero también somos poco reflexionar. Pasó esto y yo me cierro en esto. Correcto. Por eso las discusiones con la esposa o en la calle son muy de sangre caliente. Y es un hábito que necesitamos cultivar contra cultura, al menos en nuestro ambiente, lo que aprendimos cuando fuimos criados. Y otra cosa, a manera de historia nada más rápidamente, lo que decías del trabajo es sumamente cierto. En Levanta tenemos un caso de un matrimonio que yo estoy tratando, jovencito, profesionales, con buenos ingresos económicos, la vida perfecta. Casa linda, carro lindo, perro lindo, bebés lindos, todo lindo. Pero los casos de abuso físico, de violencia física, se daban entre miércoles y jueves, comúnmente. Y llegábamos a conversar y en emergencias que hubo, pues llegar y el momento, ¿verdad?
Y conversando, justamente el detonante era el trabajo. Okay. La presión de este hombre era su trabajo. Su jefe era un déspota, era un tirano que le decía, no me importa nada más que tu trabajo. Y él venía con la frustración y el detonante era que la esposa decía algo y él explotaba y se daba la discusión y terminaba en una agresión física. Curiosamente, sábado y domingo dice que la pasaban de lo más lindo. Pero entre semana era un caos, era un conflicto tremendo. Entonces, qué importante lograr determinar estos detonantes y estos elementos en la reflexión impropia de nuestra cultura, pero que tenemos la posibilidad por nuestra identidad como hijos de Dios de poder reflexionar en el tiempo de oración, como vos muy bien decías, Señor, mi jefe me estresa, mi jefe es demasiado tirano, lo que sea, necesito tu gracia para no lastimar a mi esposa, y cómo se edifica el carácter de la persona en esos momentos de intimidad y reflexión. Entonces creo que me gustó mucho que usaras ese ejemplo porque es una experiencia vivida dentro del ministerio, no es algo que dijiste porque sí, pasa, y probablemente no solo en este caso, quizá en muchísimo más, ¿verdad? Y reforzando lo de la semana anterior, creo que, tomando de nuevo el ejemplo del andamio, creo que entonces una herramienta psicológica es ayudar a la persona a identificar esos detonantes. Totalmente. ¿Por qué razón? Porque el sentido, digamos, uno a veces usa frases, son como frases clichés, ¿verdad?, que normalmente escucho por ahí y resultan bonitas. Por ejemplo, si usted llega a un grupo y usted le dice al grupo, en el sentido, bueno, aquí tenemos a fulano de tal que vino a enseñarnos de X tema, y usted dice, bueno, vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Salga ahí de sus asientos, vamos a hablar. Y usted usa la frase y usted dice, porque aquí todos somos iguales. La idea está muy bien dicha desde una óptica de nuestro Dios, por ejemplo, que Él no tiene acepción de personas, es muy cierta. Desde una óptica social también es muy cierto, nadie debería tener más derechos que otro, ni tampoco menos deberes de los que se supone que tenemos que tener. Sí. Pero desde una óptica del conocimiento, eso no es cierto. Y ponerse uno en el mismo zapato del otro para decir, aquí yo vine como al mismo vacilón que todo el mundo, no es cierto. Soy la persona que porta el conocimiento, claro, que de alguna manera ha recibido ese conocimiento para darlo. Y entonces, cuando se está en ese momento de consulta, uno tiene que ser consciente de que tiene esa posición y que la persona está esperando, bueno, ayúdeme porque yo necesito saber por dónde me voy a ir. Entonces no es una conversación casual, ¿verdad? No es como que estamos conversando para ver cómo te ha ido, no. Cada cosa que se está mencionando dentro de esa conversación lleva el elemento de instruirte para que construyas esa estructura sobre la que quiero que te montes después para que puedas crecer, para que puedas salir de esto. Claro. De ahí la importancia otra vez de la técnica, ¿verdad? Si yo no lo entiendo así, y supongamos, tengo una hora con esta persona y comienzo a hablar del partido de la selección, ¿verdad? Y que la selección se está reponiendo, ¿verdad? Y ya se me fueron 20 minutos hablando del partido de la selección. Entonces, son 20 minutos que perdí, que eran valiosísimos para ayudar a la persona a detectar cosas que ocupa, que necesita conocer y que cuando cerremos la sesión tiene que llevárselas a la práctica. Y ahí tiene que, voy a poner en práctica aquello que me dijeron, aquello que me hablaron, aquello que decía el versículo, aquello. Y eso es lo que ayuda a que la persona vaya saliendo adelante. Yo digo que muchas veces nosotros llenamos de una especie de, voy a usar una frase, ¿verdad? Una especie de misticismo cristiano. Llenamos de misticismo cristiano las interacciones con las personas. Entonces, todo lo resolvemos de la siguiente manera. Bueno, que Dios le ayude. Sí, que el Señor te guíe. Sí, pero ¿qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que vos, que sos el cristiano, el que estudia la Biblia, el que vas a la iglesia, el que conoce, vas a darle los elementos para que pueda acercarse a ese Dios que le va a guiar. Y eso es demasiado importante entenderlo, porque si no, otra vez, es como ese misticismo cristiano de que algo va a ocurrir extraño y vas a salir del problema. Y no funciona así. Sí, generalmente no funciona. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso lo hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Sí, cómo somos los creyentes los portadores de esa responsabilidad. O sea, Dios va a actuar a través de nosotros. Entendiendo correctamente lo dicho, ¿no? Exacto. Dios como el todopoderoso a través de sus instrumentos que somos nosotros, ¿verdad? Y es que lo tenemos desde la imagen puesta por el mismo Señor que puso al hombre en principio como Señor de su creación. Es decir, desde la voluntad misma de la creación del ser humano lo ha puesto en un papel determinante, pero en un papel que funciona en el sentido que colabore
con los principios de Dios. Exactamente. Y ahí lo aplicamos sobre todas las áreas. Inclusive llega Pablo y va a decir, ahora que mencionas Filipenses, procurados vuestra salvación. Y ¿cómo? Si toda la salvación viene de Dios. Pero es un texto riquísimo para complementarlo con lo que estás diciendo. Sí, al final, digamos, la propuesta ilustrativa que siempre hemos tenido por allí, ¿verdad? De nuestro Dios como el sol y nosotros como estos astros que no producimos luz, pero de alguna manera la reflejamos, es muy buena para entender nuestra labor, digámoslo así. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, pero luego dicen, ustedes también son luz, y la luz no se coloca en un lugar oculto, sino en un lugar visible. Exacto. Entonces, esa responsabilidad tiene que ver, la gente dice, bueno, yo tengo que brillar. Exactamente, ¿qué quiere decir brillar? ¿Verdad? Porque brillar, volvemos al misticismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir brillar exactamente? Quiere decir que te vas a poner la mejor ropa, quiere decir que te vas a poner el mejor perfume, te vas a hacer el mejor corte. ¿Qué quiere decir brillar? Entonces, no, brillar quiere decir llevar a la práctica lo que has aprendido para que, viendo los demás, digan, yo quiero también eso que esa persona tiene. Y en el caso de la persona necesitada, muchísimo más. Por ejemplo, volvamos al hombre abusivo. El hombre abusivo que no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia, no quiere más, piensa que todos los cristianos son iguales, y etcétera, etcétera. Entonces esta persona no va a tomar un buen consejo que venga simplemente de alguien que le diga, yo creo en Dios. Pero este hombre abusivo ve la conducta de otra persona, quizás vecino, quizás alguien cercano, un compañero en el trabajo, que no le increpa, que no le molesta, y que de repente ha formado alguna relación y dice, este tipo es diferente. O su esposa, como dice Pedro. O su esposa, exacto. Como y Pedro entonces dice, menciona. tiene una conducta que yo no puedo explicar, no entiendo cómo hace para contenerse, hasta que surge la necesidad de preguntar, ¿cómo lo haces? Y ahí es donde ya se presenta la oportunidad para el cambio. Mira, siempre al final del programa empezamos a calentar, ¿verdad? Pero sí, es el problema. Sí. Pero bueno, creo que lo que nos ha compartido nuestro hermano ha sido un privilegio, ¿verdad? Un reforzamiento de lo que la Escritura dice, porque eso es lo importante, cuando se refuerza lo que ya está revelado. Exacto. Que aquí no venimos a inventar el agua caliente. y bueno, qué maravilla compartir con nuestro hermano Ronnie. Sí, ha sido una gran bendición y para mí concluyo con dos aspectos sumamente interesantes para reforzar. Uno, el modelo que tenemos en Dios y la práctica de ese modelo, ¿verdad? Lo que Dios hace conmigo lo aplico con los demás en una forma práctica, en lo simple, en lo cotidiano, como hablamos siempre. Y segundo, en el caso específico de la violencia doméstica, apelar a la identidad. Como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Importante. Y a partir de ahí se desarrolla toda nuestra vida. Y quizá agregaría algo más, que creo que al final, pues, al menos para mí es un tema interesante, la cosmovisión que tenemos nosotros. Cómo construimos una cosmovisión de acuerdo a lo que hemos hablado, que incluye, ¿verdad? Este misticismo cristiano que a veces se da, que será tema para otro programa, ¿verdad? Pero qué importante es entender quién es Dios. Dios es luz. Y nos puso como también luz, como sal para brillar, reflejando su gloria. Así. Yo concluiría que para luchar en contra de la violencia doméstica es recobrando nuestra identidad y nuestra humanidad, que el modelo de humanidad es Jesucristo. Y con esa recuperación de nuestra identidad, luchamos en contra de la violencia, en todos sus ámbitos. Correcto, muy bien. De acuerdo. Ronnie, muchísimas gracias por tu tiempo, valiosísimo tiempo. Sí. Sé que al menos yo fui muy edificado de conversar con vos. Y sé que todos quienes nos escuchan también van a ser edificados. Y pues te agradecemos una vez más y oraremos por vos, por tu ministerio, por tu familia, para que el Señor te siga usando en este campo tan maravilloso que te ha puesto. Amén. Y gracias a ustedes por invitarme, más bien. Y también estamos orando por esa preciosa iniciativa, muy necesaria. Yo cuando Alonso lo empezó, creo que le puse por allí, justamente porque no tenemos nada ahorita. Bueno, ahora tenemos ustedes, ¿verdad? que hablen de este tema, que lo ventilen, que se sepa, y que las personas también sepan dónde acudir si hay problemas. Entonces, adelante, también estaremos orando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, un gusto como siempre, y bueno, ya ansiosos de estar planificando, como lo hablamos en un programa anterior, el programa que viene la otra semana. Gracias a todas y a todos, gracias a Gilo, Linaje Producciones también. Y bueno, si Dios nos da vida, nos vemos la próxima semana. Así es, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Bendiciones.